PowerPoint. Ahí está el QR del mensaje completo. Vamos a tratar de llegar a cubrir todo lo que está ahí. No sé si llegaré. Bueno, hoy quiero hablar acerca de cómo crecer en mi medida de revelación, cómo crecer en mi medida de fe, cómo crecer en mi medida de unción. Así que ahí, cómo crecer en mi medida de revelación. Algunos creemos que la unción, la medida de fe, la medida de revelación, es consecuencia de nuestra justicia. Como somos justos, entonces Dios abre los cielos. Otros creen que crecer en la medida de revelación, gracias Elcita, o de fe o de unción, tiene que ver con nuestro servicio. Cuando más nos esforzamos, más recibimos. Pero estamos equivocados. Nuestro crecimiento no depende de nuestra justicia. Nuestra justicia no sirve para nada. Algunas veces somos justos, a veces somos injustos. Así que si creemos que por las pocas cosas justas que hacemos merecemos algún premio, somos dignos de consuelo porque hacemos muchas cosas por las cuales no somos dignos de galardón. Si creemos que por todo lo que hacemos merecemos un premio, estamos equivocados porque hay muchas cosas que no hacemos por las cuales también deberíamos ser disciplinados, así que son medidas equivocadas de evaluar nuestro crecimiento espiritual. En realidad, nuestro crecimiento está en relación con la medida de nuestro quebrantamiento. Cuanto más quebrantamiento hay, más espacio en tu vida para adorar a Dios. Así que si querés crecer, necesitas crecer en el quebrantamiento. Y ahí tengo un pasaje que es tremendo, Jeremías 48, del 11 al 12. Acá habla de Moab, pero también habla de cómo antes se hacía el vino y el aceite que se trasvasaba en vasijas. Y habla negativamente de Moab y dice, desde su juventud ha descansado en sus sedimentos y no fue vaciado de vasija en vasija. Entonces, en él quedó sabor a él, nada más, porque no hubo quebrantamiento, no hubo trasvasamiento, no hubo crisis que lo llevaron al fondo, que lo llevaron a vaciarse. Entonces, quedó sabor a él y su olor no ha cambiado. Por eso Dios dice, vienen días en que yo enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Esto es el quebrantamiento, ese rompimiento interior en el cual vaciamos toda nuestra justicia, todo nuestro esfuerzo. Y en ese vaciamiento dejamos de tener olor a nosotros y comenzamos a tener olor a Cristo. Porque ese grano que muere, ese grano que
se rompe, produce vida y produce ese olor fragante del quebrantamiento. Cada vez que hay quebrantamiento en tu corazón, sube un olor fragante a carne quemada, al holocausto. En el Antiguo Testamento se quemaba carne y el olor era un olor fragante. Hoy el olor fragante a carne quemada sigue agradando a Dios, pero la carne quemada es tu yo, es tu quebrantamiento. Ahí en tu quebrantamiento sube un aroma a Cristo que deleita el corazón de Dios y que deleita el corazón de los hermanos, porque es hermoso estar al lado de alguien quebrantado, de alguien que se vacía, de alguien que no es autosuficiente, que tiene temor hasta para poder hablar, porque no quiere que su ego, su orgullo se manifieste, sino le deja espacio para que Dios pueda trabajar, ¿no? Ese vaciarnos, comenzar de vuelta en medio de esa angustia, de ese quebrantamiento, que a veces nos molesta, nos parece incómodo, pero ese estado de necesidad, de hambre, de angustia, es el que nos abre el camino a la revelación. Es el que nos abre camino al proceso de Dios, a empezar de vuelta, a recomenzar. Hay una palabra que es resiliencia, que viene de la física. Es la capacidad de un material de poder ser flexionado y volver ya no al mismo lugar necesariamente, sino a un nuevo lugar. Esa capacidad de resiliencia, de poder empezar de vuelta y empezar en un nuevo lugar, que es el lugar que Dios está trabajando en nuestras vidas, es lo que produce el quebrantamiento en nuestros corazones. Esa capacidad para poder acomodarnos a las crisis, acomodarnos a los momentos difíciles, a aceptar las realidades que no podemos cambiar y desde ahí construir algo para volver a empezar, con una nueva fe, con una nueva provisión de Dios. Por eso Dios trabaja en nuestras vidas para el debilitamiento de nuestro yo. Ahí puse destrucción, pero después lo cambié por debilitamiento, porque es mejor, ¿no? Destrucción, después lo cambié. El quebrantamiento es el proceso por cual nuestro yo se va debilitando. Nuestro egocentrismo, nuestra autosuficiencia, nuestros caprichos van dejando de tener el lugar central en nuestras vidas. Pero algo que quiero que reflexionemos en esta mañana es que este yo, este egoísmo, esta autosuficiencia, se destruye voluntariamente de adentro hacia afuera. Soy yo el que voluntariamente tomo la cruz, decido debilitarme, decido morir para dar espacio para que la gracia de Dios opere en mi vida. Ese yo, ahí limitando, ese quebrantamiento que limita nuestros caprichos, limita nuestra propia independencia, pero yo quiero que tengamos también conciencia de que hay una peligrosa forma de destrucción del yo. Cuando el yo es destruido de afuera hacia adentro.
cuando los conflictos, las desgracias, los dolores, las angustias vienen de afuera, y ese yo no está quebrantado, ese sufrimiento no se lo lleva con fe, ese dolor no se lo lleva con humildad. Entonces, ese yo produce un efecto totalmente, ese debilitamiento del yo produce un efecto totalmente contrario. Si no gestionamos bien el dolor, esa angustia, ese dolor que debería ser redentor, produce un efecto contrario, produce enojo, produce ira, produce resentimiento. Necesitamos gestionar adecuadamente nuestro dolor, nuestros momentos difíciles, ponernos ahí, como ahí en la cruz, Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay momentos que sentimos ese dolor, pero acá es un dolor redentor, es un dolor, como decíamos hoy en la cena, es un dolor de victoria, es una ausencia que me hace consciente de la necesidad de una mayor presencia de Dios. Esta es la forma que tenemos que gestionar nuestras angustias interiores, nuestros dolores. Saber que esa angustia es un camino para buscar más de esa abundancia que hay en Dios. En vez de resistirla, en vez de enojarnos, rebelarnos, así, Dios mío, necesito más de vos. Entonces el dolor se transforma en un dolor redentor y la ausencia que siento o el desánimo que siento se transforma en un camino de victoria. Como dice 2 Corintios 12, cuando más débil me siento, más fortalecido estoy en Él. El poder de Dios se me perfecciona. Pero yo quiero que estemos advertidos porque no solamente nos pasa a nosotros, sino que muchas veces estamos relacionados con mucha gente que tiene un yo destruido, pero lleno de orgullo. Tiene un yo las pruebas provocaron rebeldía, provocaron enojo, porque no hubo una humildad en el sufrimiento, no hubo quebrantamiento, entonces produjo el efecto totalmente contrario, produjo más orgullo, produjo más soberbia. Parece que hay personas que parecen que tuvieran bajo autoestima por el producto de las pruebas que tuvieron que padecer, pero en el fondo no es bajo autoestima. Ese perfeccionismo les produjo más orgullo, les produjo más rebeldía, les produjo el efecto totalmente contrario. Su orgullo parece que fueran personas quebrantadas, pero como no sufrieron, como no padecieron con humildad, el orgullo, el perfeccionismo, aparenta una baja autoestima, pero en el fondo hay mucha ira, mucho enojo. Y es muy difícil llegar. Todas esas situaciones que vivimos, en vez de producir una persona quebrantada, produjo personas rebeldes que no parecen por afuera, pero que en el fondo hay un resentimiento con la vida, hay un resentimiento por las pruebas, que es difícil poder llegar a consolar esos corazones. Por eso hoy
hacen falta samaritanos que se encuentren en el camino con estas personas tan quebradas, con esas personas tan rebeldes en el fondo de su corazón, que necesitan samaritanos que sepan consolar. No superficialmente, sino consolar esa rebeldía, ese enojo que hay por el sufrimiento que les tocó en la vida. Por eso en la casa de Dios necesitamos levantar samaritanos que sepan consolar, samaritanos que sepan identificar, discernir esas raíces de orgullo, esas raíces de rebeldía que no le dejan a las personas encontrar ese camino, porque el camino es el quebrantamiento, el camino es la humildad, el camino es la confesión, el pedir ayuda a Dios, a los hermanos, para poder salir de esas situaciones difíciles. Necesitamos crecer en la misericordia de aún de los que no se dejan ayudar. Porque muchas veces nos queremos acercar a estas personas lastimadas y terminan mordiendo la mano que les quiere ayudar. Terminan agrediendo a aquellos que se quieren acercar. Pero hace falta medidas de misericordia para darnos cuenta de que esa mordedura es fruto de un dolor con el cual nos necesitamos identificar. Por eso estamos reflexionando sobre esto, sobre el debilitamiento de nuestro yo, el quebrantamiento como medida de crecimiento, de servicio, de revelación. Porque en estas contradicciones que tiene la economía de Dios, disculpen que siempre hablo medio complicado, pero bueno, estas contradicciones que tiene la economía de Dios, la economía del reino de Dios, ¿cuáles son las contradicciones de la economía del reino de Dios? Que cuando más das, más tenés. Cuando menos perdonás, más dolor. Esto es al revés. En esta economía, en estas contradicciones, yo quiero que meditemos hoy sobre que el debilitamiento de nuestro yo, el quebrantamiento, tiene como propósito, ahí viene la que viene, ¿no? ¿Qué viene? Ahí está. Se mezcló. No importa. Ahí está. Eso quiero que lo veamos bien, porque para meditar y para pensar. El debilitamiento de nuestro yo, el debilitamiento de nuestro ego, tiene como propósito, al revés, la fortaleza de nuestro ser interior. ¿Entendés? Se debilita el yo para que el ser espiritual se fortalezca. Es lo que Dios se pone a hacer, es destruir nuestro ego para fortalecer la espiritualidad de nuestro ser interior. ¿Amén? Es tremendo. Destruir nuestra autosuficiencia para que crezcamos espiritualmente, para que nuestro ser interior se fortalezca. Dios se propone construir en vos una estructura interior de tu alma, y sigo con las palabras complicadas, como si fuera una arquitectura de tu alma,
Dios quiere construir una estructura interior de tu alma que permita alinear tus pensamientos, tus sentimientos y tu voluntad bajo el gobierno del Espíritu Santo. Amén. Dios necesita que se debilite tu yo para fortalecer ese ser interior fuerte, donde vos puedas gobernar tus pensamientos, donde vos puedas gobernar tus sentimientos y donde vos puedas gobernar tu voluntad para que realmente el Espíritu de Dios gobierne tu vida. Porque los que son gobernados por el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. Necesitamos fortaleza en el gobierno de nuestros pensamientos. Hay muchas personas enfermas que no pueden gobernar débiles, que no pueden gobernar sus pensamientos y por eso viven en derrota. Necesitamos tener la autoridad para gobernar nuestros sentimientos. Necesitamos una voluntad fuerte para ordenar todo nuestro ser en pos del propósito de Dios. Las pruebas, la carne, cuando no están fortalecidas por el Espíritu Santo, si no dejamos que gobierne el Espíritu y dejamos que gobierne nuestra carne, nuestra alma se debilita. Nuestros pensamientos se dispersan, nuestros sentimientos fluctúan constantemente y nuestra voluntad no tiene fuerza para decir que no. Es una voluntad lábil, que no tiene fuerza para negarse, que no tiene fuerza para tomar la cruz. Por eso necesitamos dejar que se debilite nuestro ser interior, que se debilite nuestro yo, nuestro ego, para que se fortalezca nuestro ser interior. Y Dios levante personas con firmeza de carácter, con fortaleza interior. Por eso el Señor nos enseña la importancia de fortalecernos en el Señor y de fortalecernos en el poder de su fuerza. Ahora, esa fortaleza, ese fortalecimiento del ser interior, esa transformación de nuestras vidas a la semejanza de Cristo, viene de contemplar la gloria del Señor. Ahí en 2 Corintios 3:18, conocemos bien. Pero yo quiero seguir en esta línea media compleja a veces de entender, pero que después lo pueden seguir meditando. Un alma vacía, un alma débil, una persona gobernada por su carne, tiene un arma muy peligrosa para satisfacer su angustia. Muy peligrosa para satisfacer su angustia, que necesitamos detectar. La imaginación, la fantasía, la proyección de cosas que no son, para poder resolver mi angustia. Proyecto, imagino, pero es mi carne que artificialmente busca resolver la angustia buscando proyecciones en cosas que son falsas
y que no van a dar el consuelo que necesitan. El alma débil imagina, fantasea, proyecta. ¿Cuál es la contrapartida? El alma fortalecida por el Señor, ¿qué hace? Contempla la realidad de la gloria del Señor. Amén. Renuncia a la imaginación. Renuncia a esa proyección mentirosa de cosas que me van a dar plenitud, que me van a dar satisfacción. Y me dedico a contemplar la gloria del Señor. El alma quebrantada contempla y anhela la plenitud del Señor. Y es ahí, en esa contemplación, en esa renuncia a la fantasía y al ver la realidad de la gloria de Dios, en ese quebrantamiento y en esa contemplación es donde crece la revelación, es donde crece la fe, es donde crece la medida de comunión con el Señor. Y hoy vine complicado, ¿vieron? Así que voy a llegar hasta el final así. Hay 3 medidas de revelación, o medidas de fe, o medidas de unción, en las que tenemos que crecer. Una la podemos llamar una medida de revelación cognitiva, que tiene que ver con la inteligencia, con el pleno entendimiento. Esto después ustedes lo leen, lo buscan, lo profundizan, porque no se entiende solo así nomás. Hace falta fe para entender. Hace falta fe para tener una revelación del misterio de Dios. Es una medida de fe. Pero hay otra medida de fe, que es la fe del quebrantamiento, la fe del abandono. Hay que tener fe para tomar la cruz. No solo para entender, para tomar la cruz, para renunciar, para morir, para saber que muriendo, renunciando, encuentro la verdadera victoria. Hay que tener fe para poner la otra mejilla, la otra milla. Y hay otra medida de fe, que es la fe para crecer, para expandirnos, para avanzar. Hace falta fe para crecer, para ir más allá de la realidad que hoy estamos viviendo y que es lo que Dios se propone hacer con cada uno de nosotros. Amén. Así que el quebrantamiento nos abre estos caminos de revelación. El quebrantamiento, el debilitamiento de nuestro yo, el fortalecimiento de nuestro ser interior, abre el camino de la victoria. Y como esto está complicado, no lo quiero hacer más largo, pero sí quiero dejarles 2 versículos más. Después le voy a pedir a Jorge que trate de ordenar un poco todo esto. Si es que puede. Jeremías 15, del 19 al 21. Miren de lo que estamos hablando. Quebrantamiento, fe. Quebrantamiento, unción. Quebrantamiento, revelación. Por tanto,
Así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás. Contemplación. Delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás mi boca, dice el Señor. Promesa poderosísima. Ser la boca del Señor. Condición: sacar lo precioso de lo vil. El espíritu de la carne. El yo del ser interior. Si sacares, entresacares encima, que es un trabajo mucho más delicado, más prolijo. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertes a ellos. Y te pondré en este monte, en este pueblo, perdón, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Promesa. Si no te conviertes a ellos, si sacas el espíritu de la carne, yo te voy a poner como muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. También para pensarlo, te libraré de la mano de los malos y te daré victoria de la mano de los fuertes. Otro pasaje. Prepárate, Jorge, así. Oseas 2, 14, 18. He aquí, yo te atraeré y te llevaré al desierto. Quebrantamiento. Y en el desierto hablaré a tu corazón. No le tengas miedo a la angustia, no le tengas miedo al desierto, no le tengas miedo al dolor. Gestiona tu angustia, gestiona tu dolor, gestiona tu quebrantamiento con humildad en la presencia de Dios. Y Él va a transformar esa angustia en victoria. Será un dolor redentor, un dolor que conduce a la victoria. Te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón y daré viñas en el desierto. ¿Hay viñas en el desierto? En el desierto no hay nada. Viñas en el desierto. Y como en el día... viñas en el desierto. Y el valle de Acor como puerta de esperanza. Y allí cantarás como en los tiempos de tu juventud. Qué preciosa para los grandes quizás, ¿no? Pero para todos en general. Yo siempre me acuerdo de una hermana que decía, no hay canciones como la de Marcos Witt. Proyecto AA. El primer tema de Marcos, el primer disco de Marcos Witt. Eso sí que era adoración. No como lo que cantamos ahora. No, lo que pasa es que vos te perdiste.
En ese momento estabas llena del Espíritu Santo y después te bajaste. No es que antes era mejor la música. Es que antes vos estabas bien, ahora te bajaste del camino. Porque las cosas nuevas, llenas del Espíritu, son nuevas, novedad de vida. No hay un pasado mejor. Hay un recuerdo de cuando estuviste lleno del Espíritu y tendré que replantearte por qué hoy no estás lleno del Espíritu y no estás disfrutando de las canciones de hoy. Cantarás como en los días de tu juventud, poderosa. Y en aquel tiempo, bueno, siguiendo más, quitaré de tu boca los nombres de los Baales, los nombres, la idolatría. En aquel tiempo haré para ti pacto y quitaré de la tierra, resumo porque es más largo, ¿no? Arco y espada, y te haré dormir segura. Todo comienza en el quebrantamiento, en la proximidad a Dios, en el gestionar nuestro ser, nuestras emociones, nuestro ser interior en la presencia de Dios, en humildad, en quebrantamiento. Y con este objetivo, que se fortalezca nuestro ser interior, para que mi vida no esté fluctuando en función de mis pensamientos, de mis enojos, de mis angustias, de mis heridas, sino poder gestionar todas esas cosas que no comprendo, todas esas cosas que no... transformarlas delante del Señor en una mayor búsqueda, en humildad, procurando que mi yo se debilite y que por el Espíritu Santo se fortalezca mi ser interior. Amén.